Bien, pues aquí voy a explicar cómo grabamos la canción entre 20 personas, es decir, 20 cantantes, uno detrás de otro. Pero primero quiero hablar brevemente de este programa, es un momentín, simplemente decir que se llama Audacity, esta es la versión, la 233, la que uso yo. Es un programa gratis, total, y es muy bueno, soporta muchos formatos de audio, no sé, MP3, MP4, OGG, Windows Media, M4A, WAV, FLAC, es decir, comprimidos y sin comprimir. También los MOGG multipistas, que te los abre todos, te abre todas las pistas en el mismo proyecto. Como ejemplo, di con el multipistas de Bohemian Rhapsody de Queen y me aparecieron 24, 26 pistas, una barbaridad. Pero es que también admite formatos de vídeo. MPG, MPEG, MP4, Windows Media Video, AVI, etcétera, lo que os imaginéis. Que obviamente al ser un editor de audio se abre el audio de ese vídeo, no se abre el vídeo. Incluso te abre accesos directos a archivos de audio y de vídeo por si le das clic sin querer, se te va a abrir igual. Bueno, más cosas, vamos a ver. Con respecto al proyecto, era una canción con letra cantada por 20 personas, una detrás de otra, sobre una pista de guitarra española para después montar un vídeo con ella. Conseguí la pista de guitarra en primer lugar y la voy a abrir. Abrir, pista de guitarra, le puedo hacer doble clic o clic y abrir, da igual. Se viene aquí, esa es la pista de guitarra sobre la que trabajar. Le pedí a un amigo que tiene cierto arte que la escuchara y al mismo tiempo se grabara cantándola y que me pasara su pista de voz para mezclarla con esta de la guitarra y así servir de guía a los demás cantantes por el tema del tempo, la entonación, cómo cantarlo y demás. Entonces mezclé esta pista de guitarra con la de la voz del amigo este y se la envié al resto de cantantes. Vamos a abrir. Por ejemplo, esta es la pista ya mezclada de guitarra y voz, digamos, del artista. Bueno, me parece que es solo la de voz, pero bueno, da igual, las mezclé, ¿vale? Una vez que tenía esta canción con la voz de una persona y la guitarra, se la envié a cada uno de los demás cantantes para que ellos me enviaran un vídeo suyo cantando su parte, la parte que iban a cantar, a lo mejor esta parte de aquí nada más, ¿no? Mientras estaban escuchando la canción, de manera que mientras la escucho canto y así voy a ritmo y tal. Les dije que en el vídeo podían actuar como quisieran, para luego montar un vídeo con la canción cantada por todos sobre fondo y ellos en su momento de canción cantándola y haciendo el tonto si les apetecía hacerlo, vaya. Bueno, era un vídeo eso colaborativo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues extraje sus pistas de audio y las monté sobre la guitarra para obtener la canción definitiva de 20 cantantes. ¿Y cómo lo hice? Pues así. Por ejemplo, uno de esos vídeos es este, en formato MP4, que es con el que suelen grabar los móviles. Este se lo pedí a una amiga que cantara una frase, pero lo que hizo fue cantar 1, 2, 3 y 4. Bueno, estuve escuchando cuál me gustaba más y decidí que era la tercera. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues en primer lugar eliminar lo que me sobra. Desde aquí hacia adelante lo voy a seleccionar y lo voy a borrar. Si hago clic con el ratón y sin soltar el clic lo arrastro hasta el final y le doy en el teclado a la tecla suprimir, se borra. Ahora borro lo que no me interesa por delante. Si hago lo mismo, clic y sin soltar lo elimino, tecla suprimir y en principio ya tengo el trocito que me interesa. Siempre hay que escuchar todo lo que tenemos. En este caso, bueno, lo puedes escuchar, ya digo que vosotros no lo oís, pero yo sí a través de mis auriculares, quiero respetar la privacidad de estas personas. Pues me di cuenta de que tenía ruido de fondo, entonces, ¿qué es lo que hice? Quitarlo. ¿Cómo? Pues selecciono haciendo doble clic, me voy a efecto, reducción de ruido, los efectos van por orden alfabético, aunque luego más adelante hay otro bloque de efectos, digamos. Bueno, reducción de ruido. No me deja aceptar porque primero tengo que obtener el perfil de ruido.
Bueno, el perfil de ruido es el que ya tenía seleccionado, con lo cual voy otra vez aquí a reducción de ruido. Ahora sí me deja aceptar. Bueno, si os habéis dado cuenta, voy a repetir, deshago la acción. Por cierto, para deshacerlas puedo ir a editar, deshacer o pulsar la combinación de teclas control Z. Yo lo voy a hacer con control Z y mirar cómo se queda como estaba. Eso es antes de la reducción de ruido. Lo hago para que se vea en la onda esta, que es lo que sucede al reducir ruido, que lo reduce, pero también la onda se me queda muy chiquitita. Efecto, lo arreglaremos después. Efecto, como digo, reducción de ruido. Y fijaos lo que va a pasar aquí al darle a aceptar. ¡Zas! ¿Qué es lo que hago con esto? Bueno, pues la selecciono, si no la tenía seleccionada, y me voy a efecto, normalizar. Fijaos lo que va a suceder aquí. Cuando le doy a aceptar, plus, me la ha amplificado bastante. Bueno, pues ya la tengo sin ruido y a un volumen que me pueda interesar. ¿Qué es lo que hago ahora? Pues guardarla, ¿no? Porque va a ser un trozo de la canción. Eso se hace con exportar. Yo trabajé en todo momento con MP3 de alta calidad. Cuando llegáis aquí a este punto para exportar, se puede elegir el tipo de archivo. Ya digo, yo elegí MP3, podéis elegir el que queráis, pero lo suyo, lo mejor es que todos los archivos tengan el mismo formato. Vale, y en calidad le di a la más alta que tiene, que es a 300 kilobits por segundo. Lo puedo guardar, aunque no me hace falta porque ya lo tengo aquí guardado. Y, bueno, otra cosa interesante, para quien le interese. Si yo le digo que sí, que me lo guarde, entonces se me abre un cuadro en el que puedo editar lo que son las etiquetas del archivo MP3. Nombre de artista, el título del disco, el género musical, tal. Si os interesa, pues bueno, podéis escribir lo que queráis. Vale, ya digo, este archivo no lo voy a guardar, lo voy a cerrar porque ya la tengo. Y me voy a ir otra vez a la pista de guitarra. Supongamos que ahora yo quiero montar ese trozo que he extraído sobre esta pista. Pues entonces lo que hago, ojo, no es abrir, porque si hago abrir, archivo MP3, efectivamente se me va a abrir, pero se me va a abrir solo en otra ventana distinta. Entonces no puedo trabajar con la guitarra y con la voz al mismo tiempo. Lo que tengo que hacer no es abrir, es importar a este proyecto, ¿vale? Importar audio, archivo MP3, que es el trocito de canción, aquí lo vemos, de esta amiga. Si quiero que en pantalla me encajen las cosas un poco mejor, puedo pinchar y arrastrar para que me quepan las dos pistas a la vez. Y así, bueno, pues parece que queda mejor, ¿no? Bueno, una vez que tengo esto, esta selección de audio, para seleccionar hago doble clic, la tengo que mover. En este caso venía más o menos por esta parte de la canción, con lo cual me voy a este icono de la doble flecha que indica, pues eso, desplazar hacia adelante o hacia detrás, y lo coloco por aquí, más o menos, ¿no? Irá por ahí. Le doy otra vez al icono de selección para que no se me desplace esto, y lo que hago es reproducir y escuchar, a ver cómo suena. Llegará un momento en que se ponga a cantar mi amiga sobre la guitarra y digo, uy, no, tiene que ir después, está muy atrasada la voz de la amiga, pues entonces la adelanto, vuelvo a hacer clic en este icono de la flechita y la muevo otro poco. Selección, vuelvo a reproducir y a ver si me encaja. Bueno, este es el trabajo, parar. Este es el trabajo más fino y el que requiere de más precisión, porque aunque no seamos cantantes profesionales, bueno, pues tiene que quedar en su tiempo como se pueda. Para hacer un trabajo más fino con estos cortes, lo que hago es ampliar la zona a trabajar. Si pulso control y la tecla 1, estoy haciendo zoom, me puedo desplazar con esto, a ver, por toda la canción. Vale, lo digo porque al mover la pista, moverla un poquito así es moverla muy poquito, pero si yo no le hago zoom, ese poquito en toda esta longitud, pues es un trozo más grande y por tanto tengo menos precisión
que si me muevo de esta manera, ¿vale? Bueno, una vez que supongamos que ahí la he escuchado un montón de veces y digo, perfecto, pues nada, control 3, quiero ver otra vez toda la canción y bueno, vamos a seguir para adelante, ¿no? Luego, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en esta pista, la voy a abrir otra vez por separado, el corte este de MP3, os podéis encontrar con que sea una pista estéreo como es este caso, canal izquierdo aquí y canal derecho aquí, y además, como veis, la onda del canal izquierdo y del canal derecho son distintas. Veis esto aquí tan abultado que aquí no está, o esto que aquí ni aparece. Bueno, como digo, hay que escucharlo siempre muy bien. Si resulta que yo me doy cuenta de que al escuchar esta pista de sonido está, pues el sonido está desplazado hacia la izquierda o hacia la derecha porque es estéreo, al montarlo sobre la canción, que cuando canta una persona el sonido suele estar en el centro, lo que me va a interesar será mezclar estas dos pistas para conseguir una única pista mono que me va a sonar en el centro. ¿Cómo se hace eso? Pues si yo me voy aquí, archivos MP3, dividir pista estéreo, porque es estéreo, a mono. Vale, ahora me ha creado, en vez de una pista con dos canales, me ha creado dos pistas, cada una con un canal. Una pista y otra pista. Si yo las mezclo, voy a tener lo que antes tenía pues justo cuadrado en el centro, porque va a ser una mezcla de sonidos en una pista mono. Entonces me voy a exportar como MP3, lo voy a llamar mono, por ejemplo, guardar, y me advierte, las pistas se van a mezclar y se exportan como un único archivo mono. Vale, es que eso es lo que yo quiero. Hazlo. No quiero etiquetas, aceptar. Cierro esto. ¿Desea guardar el proyecto? No. Abro la pista que acabo de crear con abrir, no quiero importarle. Mono. Y mirad qué pinta tiene. Es un único archivo con las dos pistas mezcladas en un único canal que suena en el centro, ¿vale? Así es como tengo pistas mono cuando me interese conseguirlas. Bueno, vuelvo a insistir en que hay que escuchar bien todas las pistas primero para ver si me suenan bien, si tienen ruido de fondo, etcétera, etcétera. Lo único que añado sobre el tema de las pistas monos, que no hay ningún problema para mezclarlas con pistas estéreo, suena todo a la vez y ya está. Bueno, ahora lo que voy a hacer, cierro esto y voy a abrir el proyecto de verdad. Bueno, pues ya tengo abierto el proyecto. Aquí aparece la pista de guitarra en sus canales izquierdo y derecho y debajo tengo todas las partes cantadas del resto de cantantes. Además las he ordenado. El primero, el segundo, que es una pista mono, como veis, la del primero era estéreo, pero eso ya hemos dicho que es irrelevante. El tercero, el cuarto, tan, 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 van todas una detrás de la otra hasta la última. Son 20 cantantes, más, lo veis, van numeradas aquí, la número 20, la número 19, 20 cantantes, más la pista de guitarra, 21 pistas que tengo abiertas al mismo tiempo. Le puedo dar colores a las pistas para diferenciarlas. Por ejemplo, esta está en rojo, esto está aquí, al lado de su nombre hay una flechita. Color de onda, he escogido instrumento 2, puedo escoger el 3, que es de color verde, las demás es 1. Esto es útil, por ejemplo, cuando tienes batería, bajo, guitarra, tal. Bueno, pues cada pista tiene un color, o tienes varias voces, solistas, coros y tal, pero todo voces, pues van todas las voces del mismo color, etcétera. Bueno, con esta flechita también puedo cambiarle el nombre a la pista, no al archivo, sino a cómo se me pone aquí su nombre. Yo la he llamado guitarra, pero la puedo llamar pista base o como quiera. Vale, también hay un control de volumen. En mi caso, la pista de guitarra estaba un poco alta. Si le hago clic sin soltar, me dice que le bajé 8 decibelios. ¿Vale? Este volumen se puede subir o bajar para que en la mezcla final pues suene más alto o más bajo. Todas las pistas llevan un control de volumen y también canal izquierdo para llevarme el sonido hacia la izquierda o hacia la derecha, pero bueno, lo suyo es ponerlo en el centro. También, ¿qué más? Pues eso, que hay pistas monos y estéreo.
Bueno, ¿cómo hago que suene solo una pista? Pues le doy a solo. Si os fijáis, las demás están en gris, deshabilitadas, no van a sonar. Si yo ahora le doy a play, a reproducir, se está reproduciendo solamente esta pista, que es la de guitarra. Si le doy otra vez, suenan todas al mismo tiempo, ¿vale? Y lo que puedo hacer es, pues, esta, la número 1, no suena. La número 2, sí. La número 3, no suena. Bueno, así puedo elegir que suenen unas cosas u otras para hacer diferentes mezclas, ¿no? Por ejemplo, una canción con 4 instrumentos, pues cómo sonaría la canción sin la guitarra o sin el bajo, etcétera. Como se prefiera. Se puede hacer sonar lo que se quiera. Luego, ¿cómo hice? Bueno, voy a darle a solo una vez, 2 veces para que suenen todas. ¿Cómo saco yo, por ejemplo, me ha pasado esta persona su pista de audio y quiero enviárselo para ver cómo queda, que es la número 3? Bueno, pues, o bueno, no, mejor, va. Lo voy a hacer aquí. Solo esta pista y, por ejemplo, esta. A esta le quito el silencio para que suene y solo van a sonar esta y la de guitarra. Bueno, pues si yo exporto el resultado, las 2 pistas, lo llamo prueba y lo guardo, va a tardar nada, 5 segundos o por ahí, y ahora lo vuelvo a abrir. Bueno, pues se ve cómo está ahí la pista de guitarra y la voz de esta persona. Voy a darle un poco de... como solo le quiero enviar una muestra, voy a seleccionar desde aquí hasta el final y lo borro. Me voy para acá, selecciono de aquí al principio y lo borro también. Lo puedo exportar como MP3, lo dejo con el mismo nombre. ¿Quiere sobreescribirlo? Sí. Bueno, y ya tengo, puedo enviarle esa pista en la que va a sonar un trocito de la canción con su voz, ¿vale? En este caso, esto lo cierro porque no me interesa. Y aquí volvemos a seleccionar todas las pistas. Bueno, por último, solo voy a hablar de algunas de las funcionalidades que se utilizan más corrientemente en Audacity. Como he dicho, la diferencia entre abrir e importar. Abrir abre una ventana con una cosa y en cambio, si lo que quiero es, teniendo una pista, abrir otras, lo que tengo que hacer es importarlas a este proyecto, ¿vale? También insisto en que si yo importo un archivo de vídeo, lo va a hacer, me va a importar su audio. Los archivos los pone siempre los que importo al final, ¿vale? Este era el archivo, el audio que había en el archivo de vídeo. En este caso no me interesa. También, bueno, pues recortar eso, o sea, recordar que se recorta, pues seleccionando una zona, haciéndole zoom con control 1 para hacerlo en plan más fino, con control 3 deshago ese zoom. También puedo hacer una selección manual, por ejemplo, yo ahora tengo el cursor aquí y en seleccionar región puedo decir desde el inicio de la pista de audio hasta el cursor. Fijaros que me va a seleccionar a poner como en fondo blanco desde aquí hasta aquí. Región desde inicio hasta el cursor. ¿Lo veis? Ya tengo seleccionado eso. Pero es que además yo puedo decir eso, si lo que quiero es poner ahí o sea, si lo que quiero es eliminarlo, por ejemplo, le doy a suprimir y lo suprime. Deshacer, control Z. Bueno, efectos. Los efectos los puedo aplicar sobre una región o si selecciono con doble clic todo el archivo, sobre todo el archivo, ¿vale? La región, esta, solo quiero que el efecto vaya aquí o doble clic todo. Como digo, los que hemos utilizado hasta ahora han sido el efecto reducción de ruido, el de normalizar después para que le dé un poquito de volumen, pero también puedo utilizar el de amplificar, ¿vale? Jugando con esto se me amplifica la onda hasta hacerla coincidir, creo yo que es lo que ha hecho, pues con los bordes. Vale, otra cosa, ¿cómo inserto, por ejemplo, un silencio? ¿No? Yo aquí quiero hacer una pausa
de 2 segundos. Bueno, pues pongo el cursor, insisto que puedo hacerlo en plan más fino, con el control 1 y decir, no, que vaya justamente aquí. Vale, pues para insertar un silencio lo hago generar silencio, duración, quiero que dure 2 segundos, horas, minutos, pues 0,2, 0, 0, 0. Y fijaos que aquí donde está el cursor va a meter 2 segundos. Esos son 2 segundos del segundo 19 al 21. Así es como se inserta. Pero ¿qué es lo que pasa? Control 3 para quitar zoom. Si yo no quiero insertar un silencio, sino silenciar esto. Por ejemplo, quiero que esa selección no se oiga. Pues igual, me voy a generar silencio y lo que va a hacer es silenciar, insertar un silencio, bueno, insertar no, generarlo sobre la zona que yo he elegido. Duración, lo que sea, pues sí. Zas, ¿veis? No ha metido nada, no ha insertado, lo que ha hecho es silenciar. Bueno, para hacer selecciones, como digo, selección de región, esto tiene unas cuantas opciones, desde la izquierda, desde el inicio hasta el cursor, desde el cursor hasta el final, en fin. Puedo incluso ponerlo aquí, inicio y final de la selección, desde el 8.000 hasta el 15.525. Le doy a intro y esa es la selección que yo he hecho. Otro efecto que es bastante interesante. Imaginaos que la canción empieza así, de golpe, y yo lo que quiero, control 1, 1, le hago zoom, y yo lo que quiero es que la canción empiece poco a poco, lo que se suele decir en inglés o denominar zoom o fade in. Bueno, pues si lo quiero, es decir, que empieza en silencio y poco a poco va aumentando el volumen. Suponemos que quiero aplicar el efecto sobre esta región. Pues entonces me tengo que ir a efecto. Está aquí en la parte de abajo, yo creo. Fundido ajustable. Subida progresiva, desde 0 hasta el volumen de la canción. Fijaros lo que va a hacer la onda. Va a hacer como un pico, ¿no? Empezará en nada y luego irá poco a poco hacia arriba. Pim, ¿lo veis? De la misma manera, si yo quiero que la canción termine poco a poco, como muchísimas de las canciones que conocemos, por ejemplo, desde aquí hasta el final, pues nada, selecciono esa zona, me voy a efecto, fundido ajustable, y ahora lo que quiero es que haga una caída progresiva hasta 0. Aceptar, pum, habéis visto, esto sonará más alto, más bajito, hasta que no suene. Hay muchos efectos interesantes que, bueno, quienes tengan experiencia con estos programas, sean técnicos de sonido o lo que sea, les sabrán sacar rendimiento, retocar graves y agudos, los sonidos indeseables como clics y cosas así, yo qué sé, vocoder, trémolo, que tiemble, ¿no?, la voz, retardar. Se pueden hacer un montón de cosas. El programa es una caña y siendo gratis, vamos, es que es para mi gusto, y teniendo en cuenta que no soy profesional, es impecable. Se puede incluso, yo que sé, si nos interesa, generar pista de ritmo. Bueno, esto es para meter un metrónomo. ¿A cuántos bits por minuto? Compás de 4x4, de 5x4, de 7x4, de lo que sea. En fin, con todas sus opciones. Esto, bueno, a veces tiene utilidad. Por ejemplo, si quiero cantar encima, pero bueno. Y nada, por último, simplemente repasar las pistas. Que puedo cambiarle el nombre, que puedo desplazar una pista hacia arriba. Fijaos en que yo aquí las tengo colocadas. A ver, que me voy al principio. Y además le voy a quitar el zoom. Fijaos que tengo primero la primera, la siguiente van por orden, ¿no?, de izquierda a derecha. Pero yo puedo poner esta encima de la otra. ¿Cómo? Pues desplazar pista hacia arriba. Zas. Ahora resulta que la he metido delante de esta, cuando antes estaba después. Bueno, pues con esas opciones, como digo, se puede llevar la pista un lugar hacia arriba, un lugar hacia abajo. Se puede poner arriba del todo, abajo del todo. Podemos hacer pistas de estéreo a mono.
Y también, pues eso, tenemos volumen, por ejemplo, esta sonaba muy bajita y en la mezcla final suena más alta. Creo que lo único que me falta por reseñar de este programa como opciones importantes es lo siguiente, la posibilidad de trabajar con las pistas, mejor dicho, con los canales de una pista estéreo de manera individual. Por ejemplo, acabo de abrir un archivo estéreo, tiene canal izquierdo y canal derecho, como todos. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta parte, y en esta parte vemos que son archivos distintos. Si nos interesa trabajar con cada uno de ellos de manera independiente, lo podemos hacer. Tal como yo lo he abierto, es una única pista con dos canales. Si hago una selección, se me seleccionan los dos canales, es decir, en principio solo puedo trabajar con los dos a la vez, pero si me interesa trabajar con los canales por separado, no tengo más que venir aquí, hacer clic y dividir pista estéreo. Al hacer este clic, se me acaba de crear una pista que, como veis, está desplazada hacia la izquierda porque era el canal izquierdo. Si la selecciono, solo se selecciona esa pista. Y otra pista diferente, esta en la que puedo trabajar de manera independiente, que como era el canal derecho aparece desplazada hacia la derecha. Eso es importante. Si yo escojo reproducir ambas pistas a la vez, me va a sonar exactamente igual como si fuera una pista con dos canales, pero la diferencia es que puedo trabajar con cada uno de ellos de manera independiente. Aquí puedo, por ejemplo, no sé, silenciar esa parte y solo se silenciaría en esta pista que sonaría en la parte izquierda y cualquier cosa que se os ocurra. Voy a dar control Z para deshacer. Si me interesara, por ejemplo, que sonara esto desplazado hacia el canal derecho, pues bueno, selecciono la pista izquierda y le bajo el volumen y en la mezcla general me sonaría desplazado hacia la derecha. Si la silencio, evidentemente que sonaría solamente en el lado derecho. En fin, eso ya es ir jugando como más me gusta. Voy a cerrar la pista porque la última opción que me falta por comentar como característica más utilizada de este programa es la posibilidad de grabar sonido del ordenador o del micrófono, que de hecho es lo que me llevó hasta este programa. Eso se hace de la siguiente manera. Si yo selecciono aquí, estoy en Windows, me aparecen varias opciones, pero si selecciono el Direct Sound de Windows y aquí escojo el micrófono, por ejemplo este en el que estoy hablando, que es el Logitech, que es un micrófono USB, aunque tengo también la tarjeta de sonido y el micrófono que viene incorporado en el ordenador portátil. Si selecciono este con el que estoy hablando, puedo grabar lo que suena. Voy a hacer la prueba. Pongo a grabar, grabo lo que estime conveniente y como veis en la onda se está grabando todo lo que estoy diciendo. Stop. Esto es, bueno, útil para grabar el micrófono, pero a lo mejor nos resulta incluso más útil para grabar lo que pasa por la tarjeta de sonido de nuestro ordenador, en cuyo caso aquí habría que escoger el controlador primario de captura de sonido. Si yo hago esto, voy a poder capturar de la misma manera, grabando absolutamente cualquier fuente de sonido que pase por mi ordenador, como pueden ser los propios sonidos del sistema Windows. Suena un vídeo de YouTube, lo pongo a reproducir, me va a capturar su sonido. Cualquier fuente que venga de internet me la va a capturar. No sé, Spotify, esta canción me gusta. Bueno, no es legal, pero yo puedo poner esto a grabar, irme a Spotify, reproducir y se va a grabar absolutamente todo lo que suene, ¿vale? Esta es una buena manera de grabar, como digo, todos los sonidos que pasen o bien por un micrófono como o por la tarjeta de sonido. Y bueno, pues básicamente esas son las opciones de este
programa. En fin, supongo que habrá quedado medio claro cómo funciona y que mezclar audio lleva bastante trabajo. Yo creo que casi más el montar el vídeo final, pero cuando se hace bien, pues suele quedar bien. En fin, como se suele decir, eso es todo, amigos.